a esta unidad de aprendizaje en investigación llamada Ética de Investigación en Educación. En este momento platicaremos sobre los fundamentos básicos de la ética. Para poder hablar sobre los fundamentos básicos de la ética es indispensable mencionar quién es la persona humana, porque es precisamente en ella en quien recae la ética. Y esto lo vamos a ver en este momento. Bien, pues los fundamentos en los cuales se basa esta unidad, este punto 1.1, es precisamente a partir de los clásicos del pensamiento ético, específicamente de Sócrates, Platón y Aristóteles, haciendo una suma de este pensamiento de estos grandes filósofos es que vamos a platicar alrededor de quién es la persona humana. Pues bien, en este momento les platico para comenzar sobre Boecio. Boecio tenía un significado muy importante que para él la persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, ya se vislumbraba en ese momento, a partir de Boecio, que la persona tenía un ápice de racionalidad, que tenía razón. Pero esto de persona, ¿qué significa? Bueno, persona viene de la palabra personae, que significa careta. Esta careta que usaban en el teatro las personas para poder entonces hacer alguna escenificación y representar a otra persona. Y esta careta tiene como significado el sonar con fuerza. ¿Por qué? Porque aquel actor protagonizaba a alguien que quería destacar en lo que es importante, en lo que es sobresaliente. Entonces, bueno, pues los clásicos hablan sobre que la persona humana está conformada por 3 dimensiones. Y vamos a comenzar con la primera, que es la dimensión inferior. En la dimensión inferior se habla que está conformada por 2 cuestiones muy importantes, que es el ciclo de vida y las necesidades fisiológicas. Este ciclo de vida, bueno, pues lo tienen todos los seres vivos porque todos nacemos, nos desarrollamos, en teoría nos reproducimos, envejecemos y finalmente morimos. Y ese es un evento que a todos los seres vivos nos sucede, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, después de cumplir este ciclo de vida, para poder subsistir, para poder salir adelante, para poder vivir, necesitamos cubrir las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles? Por ejemplo, dormir. Todos debemos dormir. Una persona que no duerme, pues puede perder la razón, precisamente por la falta del descanso. Puede tener afectaciones en su personalidad, en su comportamiento. También debemos de tomar agua. Una persona que se deshidrata por no consumir líquidos, pues también puede llegar a morir e incluso al momento de deshidratarse puede hasta no poder hilar las ideas que tiene en su pensamiento porque le falta ese líquido vital. También necesita comer. Una persona sin alimento, pues también muere, ¿verdad?, por desnutrición. Entonces, a esto los clásicos le han llamado alma vegetal, entendiendo desde Aristóteles que alma significa ánima o es sinónimo de ánima y esto significa movimiento. Con esto no quiere decir que los vegetales se muevan, no es que ellos, así una imaginación casi de caricatura, levanten sus hojitas y después desprendan sus raíces de la tierra, salgan corriendo y después se acomoden en otro lugar. No, esa alma vegetal habla sobre la fisiología propia de un vegetal. Recordemos lo que aprendimos cuando estábamos en secundaria sobre el xilema y el floema, ¿lo recuerdan? Ahí se hace un movimiento interno donde la planta lo que hace es absorber el líquido y después
de hacer todos sus procesos internos, lo regresa a la tierra. Para ello, esas parecidas, entre comillas, venas a los humanos, pues se le llaman el gilema y el floema. Entonces, ese movimiento interno para Aristóteles es llamado alma, ánima o movimiento. Muy bien, bueno, pues esto es en relación a la dimensión inferior. Pero también existe una dimensión media. Y en esta dimensión media, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues tenemos las emociones, los sentimientos y las pasiones. ¿Qué son las emociones? Bueno, pues las emociones son estados de ánimo que son ocasionados por los sentidos. Todo aquello que nos llega del exterior hacia el interior. Nosotros, desde la vista, el oído, el olfato, el tacto o el gusto, podemos percibir desde el exterior. Y también a través de las ideas, de los recuerdos o bien de las experiencias. Y estas emociones siempre van a tener una repercusión, siempre va a haber un efecto cuando percibimos estas emociones, y a eso le llamamos sentimientos. Estos sentimientos entonces van a ser las manifestaciones de esas emociones que nos van a generar un estado de ánimo, por ejemplo, la tristeza o bien la cólera, pues también puede ser la alegría, ¿sí? Y cuando nosotros asentimos esos sentimientos, es decir, los hacemos propios, nuestros, se transforman en la pasión. La pasión es un sentimiento que generalmente perturba la razón y domina la voluntad. Esto es, por ejemplo, la ira. Bueno, pues es burdo esto, ¿verdad? Un ejemplo burdo. A través de las emociones nosotros logramos sentir un poco de cólera por alguna circunstancia que está pasando. Veamos que vamos manejando y de repente vemos que una persona joven, por ejemplo, está peleándose con un niño. Entonces entramos en un estado de ánimo de cólera, nos bajamos del automóvil bastante molestos, caminamos hacia ese par de personas y después ese sentimiento de cólera, esa emoción de cólera, se va a transformar en un sentimiento de ira y puede borrarnos y perturbar nuestra razón y dominar nuestra voluntad hasta posiblemente llegar a pelearnos con aquella otra persona que pues está discutiendo con un niño, ¿verdad? O lo está lastimando. Entonces, este nivel de la dimensión media es llamado alma animal. Y hasta aquí precisamente es que nosotros, las personas humanas, tenemos esa, relación o semejanza con los animales, aunque no completamente, porque los animales no llegan a tener la pasión. A los animales los envuelve el sentimiento. Para aquellas personas que creen que maltratar a un animal es como agarrar una cosa y tirarla al suelo sin que sienta, sin que se dé cuenta, pues está realmente equivocado, porque los animales llegan hasta el nivel de los sentimientos. Sí duele, sí afecta, sí sufren. Entonces es importante considerarlo. Pero la persona humana es mucho más que esto, mucho más que una alma animal. Y aquí Aristóteles decía, bueno, pues alma aquí en los animales se puede observar de una manera mucho más sencilla, porque el animal que, por ejemplo, tiene hambre, pues va en busca por sus instintos, mas no por sus impulsos como los de la persona humana. Por sus instintos irá a buscar el alimento hasta encontrarlo y saciar su hambre, ¿verdad? Es decir, cumplir con su dimensión inferior en sus necesidades fisiológicas. Muy bien, bueno. Ahora vamos a comentar lo que es la dimensión superior. Esto que realmente nos hace personas humanas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que es una inteligencia y es la voluntad.
que la unión de la inteligencia y la voluntad van a formar, o es el origen de la libertad, de la dignidad, de la conciencia, de la cualidad de ser social, de la capacidad de amar, de la sexualidad y de la trascendencia. Ya esto realmente le llamamos lo que es el alma humana. Entonces, hasta aquí ya nadie más se parece a la persona. Esto es indiscutiblemente singular para la persona humana. La libertad es pensar y decidir. Es esa capacidad de la inteligencia que busca el bien para que la voluntad, la inteligencia busca el bien, la verdad, para que la voluntad procure el bien. Es decir, primero pienso y busco la verdad y después actúo con la voluntad y hago el bien. Pero la libertad tiene una distinción. Hay una libertad fundamental y hay una libertad moral. La libertad fundamental es la apertura del hombre al ser trascendental y genera la libertad de arbitrio, es decir, esto que les comento, de la decisión. Yo pienso, busco la verdad, después actúo, hago el bien y finalmente, siempre después de un acto, viene la responsabilidad, que significa responder a. Yo voy a responder a ese acto que hice, a ese acto libre que yo hice, que finalmente va a tener consecuencias positivas, porque cuando yo primero pienso y después actúo, por supuesto que mis responsabilidades, mis consecuencias serán positivas, no al revés. Cuando yo primero actúo y después pienso, en el ejemplo que acabamos de comentar, cuando ya se ha ido la ira, cuando ya actué mal, cuando me dejé llevar por mis impulsos, por aquellos sentimientos, aquellas pasiones, me doy cuenta que actué mal. Pero aunque sea así, yo debo responder a esos actos, responder a ser responsable de ello. ¿De acuerdo? ¿Y qué es entonces la libertad moral? La libertad moral se conquista por la libre aceptación del deber que funda el ser. Consiste en tener señorío sobre los bienes materiales, es decir, tener un señorío de espíritu, porque se eleva la voluntad al bien común. Y esto no es más que una respuesta al imperativo de Sócrates, que todos conocemos y que es muy famoso. Él decía, conócete a ti mismo. Y también al mandato de Píndaro. Ese es un poquito más desconocido, pero él decía, llega a ser lo que eres. Es decir, la persona humana, desde su libertad moral, tiene la obligación de conocerse a sí mismo para llegar a ser quien se es. Por ejemplo, vamos a pensar, una rosa ya hay muchas, de muchos colores, pero vamos a hablar de una rosa de color rosa. Esa rosa de color rosa nunca va a poder llegar a ser una rosa de color rojo. Pero una persona humana sí puede llegar a ser cada vez una mejor persona. Es decir, ser y tener señorío de espíritu sobre las cosas y hacia el bien común. Entonces, esa libertad moral supone la dignidad de la persona, lo cual es el fundamento de los deberes y derechos básicos del hombre. Esta dignidad se conquista en la aceptación del propio ser, de las exigencias de su propia naturaleza, de su verdad, de la voz de su conciencia, en ese señorío que tiene sobre los bienes materiales, esa apertura al bien común. Es decir, esto es un deber ético de la necesidad moral de aceptar libremente su propia naturaleza. Por su cualidad de persona,
dado su entendimiento y su libertad, se tiene esa necesidad moral, esto es una relación de cuerpo y espíritu. Aristóteles siempre va a mencionar ese dualismo, un dualismo inseparable entre el cuerpo y el espíritu. Aunque aquí cabe hacer una pequeña pausa, porque estamos hablando de que la persona humana tiene alma humana y en ningún momento hemos hablado del espíritu. Lo que pasa es que los clásicos le llaman alma por aquello que les comentaba hace un momentito, de que es sinónimo de ánima o movimiento. Sin embargo, tiempo después llega San Pablo, ya esa alma humana le llama espíritu, ¿de acuerdo? Y es lo mismo. Pero este dualismo de alma, cuerpo o espíritu y cuerpo, eso es lo que le da la categoría de dignidad. Así es que cuando nosotros oímos que se habla de una vida digna, de una muerte digna, de una casa digna, de la salud digna, de un trabajo digno, es una aberración, porque no existe nadie más digno, única y exclusivamente, que la persona humana. En cuanto a la conciencia, pues ya hablábamos que la conciencia te da a entender quién eres y para qué eres. Es tener la plenitud por la que una persona está en sí misma, completa, con su naturaleza racional e individual, y además trasciende hacia el bien común. Por la inteligencia y la voluntad, la persona tiene capacidad de amar. Y amar o amor ya es una palabra que está verdaderamente mal utilizada, porque amor lo entendemos como un sentimiento, y vean hasta dónde lo hemos llevado el sentimiento, hacia un nivel de un alma completamente animal, pero hacia un rango animal. El amor va mucho más allá. El amor es esa capacidad de la voluntad para quererte. Es decir, yo te quiero porque te quiero, simplemente. Y es el esfuerzo cotidiano, no por sentir bonito, no porque te veo y entonces al verte me salen corazones de los ojos como en las caricaturas. No, amar es mucho más allá. Querer es diferente a amar. El querer se queda en la pasión, pero el amor es trascendente. Y la sexualidad es natural. Por naturaleza, el hombre tiene cromosomas XY y la mujer tiene cromosomas XX. Por supuesto que hay síndromes. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Klinefelter, donde hay 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Y siempre que veamos un cromosoma Y, ahí hay un varón. Pero ¿qué pasa con este síndrome? Pues son hombres que tienen mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2, por ejemplo, o bien cáncer de mama, o varices, o problemas de la función sexual, u osteoporosis, o problemas en los vasos sanguíneos. Pero son problemas de salud, no problemas de sexualidad. También tenemos otro, por ejemplo, que es de XXX. Ahí tenemos una mujer porque se carece del cromosoma y ese síndrome se le llama síndrome de la triple X y es conocido como el síndrome de la superhembra. Este síndrome es no tan raro, se presenta en 1 de cada 1000 mujeres, pero sus síntomas son apenas perceptibles y cuando son leves se reflejan en trastornos en el desarrollo y dificultades de aprendizaje. En casos severos se presentan convulsiones y anomalías renales. También, por ejemplo, puede haber otro síndrome, y este síndrome del superhombre, que es doble X y Y. Ahí tenemos un cromosoma Y, es un hombre, y le llaman del superhombre. El igual que el triple X de la mujer,
también lo padece 1 de cada 1000 hombres, y ellos, si se presentan síntomas, estos leves, son más altos que los demás hombres. Ya en casos severos, bueno, pues pueden presentar dificultades de aprendizaje, síntomas del trastorno autista leve o bajo tono muscular, o bien hay otras afectaciones. Entonces, la persona humana, dada su cualidad de persona humana y todo lo que acabamos de mencionar, tiene esa capacidad de trascendencia, porque su alma es inmortal. Entonces, todo lo que aquí haga, todo ese deber ser que debe de cumplir por su cualidad de persona humana, trascenderá y el día de mañana se quedará en el pensamiento por los actos tanto buenos como equivocados que haya realizado durante su tiempo en la tierra. Trascendencia quiere decir que dejo huella, y no podemos equipararla a los animales y no podemos equipararla a las plantas, porque la persona humana, como hemos visto en este momento, va mucho más allá, pero mucho más allá que todos los seres vivos en la tierra. Gracias.